Mateo 25, versículo 1, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Entonces dice, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Vamos a orar. Hoy quiero hablar sobre este tema: las lámparas, el aceite y el espíritu. Las lámparas, el aceite y el espíritu. Vamos a pedirle al Señor que nos dé dirección. Señor, te damos gracias por tu presencia, por tu espíritu. Pedimos que toques, Señor, tu palabra, Señor, hoy a nosotros y nos hable en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos sentarnos, hermanos y hermanas. Esta parábola nos habla sobre los últimos días. Está hablando sobre la venida del Señor. Dice el versículo 1: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que toman sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Las vírgenes representan la iglesia. El esposo es Cristo. La misma escritura en Efesios 5 dice que Cristo es el esposo de la iglesia. Jesús es el esposo de la iglesia. Así que vemos esta analogía en el contexto de una boda judía, y el Señor hablando sobre su retorno, hablándole a los judíos específicamente, hablándoles sobre su retorno. Y hay varios elementos en esta parábola que vamos a hablar que son importantes. Primero nos dice que 5 eran sabias y 5 eran insensatas, o 5 insensatas en su orden correcto, y 5 eran prudentes o sabias. Entonces, las 5 prudentes eran prudentes porque tomaron aceite. Tomaron aceite. Entonces el versículo 3 dice: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Entonces tenemos un problema en esta parábola, y el problema es el estar preparado. 5 estaban preparadas, 5 no estaban preparadas. Las sabias estaban preparadas o prudentes. Las insensatas, en inglés dice foolish, no tenían aceite, no estaban preparadas para la venida del Señor. Amén. Ahora, lo importante aquí es hablar sobre el tema del aceite, porque lo que hace la diferencia en esta parábola es el aceite. Eso es lo que hace diferencia. Entonces, ¿qué es el aceite? El aceite en el Antiguo Testamento era usado para ungir. Era usado para ungir y era un aceite especial. Entonces, habían varias cosas que se usaba el aceite. Primer propósito, cuando vemos el Antiguo Testamento, viajamos por el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que era usado para ungir. Entonces, cuando vemos las escrituras, como cuando el profeta Samuel va a ungir a Saúl, al rey, al primer rey de Israel, él lleva el aceite y lo derrama sobre su cabeza. El aceite era usado para ungir a reyes. Entonces, ¿qué simbolizaba ese aceite? Ese aceite simbolizaba que la persona era ungida por Dios, separada por Dios para una obra específica, y tenía la unción del Espíritu. También los sacerdotes eran ungidos con el aceite. Vemos la escritura que nos habla sobre la unidad y la armonía, y dice que es como el aceite de la unción que es derramado sobre el sacerdote Aarón. Entonces los sacerdotes eran ungidos también con el aceite de la unción. Aleluya.
También en el Antiguo Testamento el aceite era usado en el templo para las lámparas o el candelabro que prendía siempre, por medio del cual se quemaba la ofrenda de incienso. Entonces había una lámpara que daba luz en el lugar santo, y también estaba el incienso que se quemaba dentro del lugar santo. Y esta lámpara era siempre llena del aceite también de la unción. Era un aceite específico que solamente Dios le dijo a los judíos cómo prepararlo. La mezcla de las diferentes clases de especies y de diferentes cosas que se usaban para hacer el aceite de la unción. Pero en el Nuevo Testamento ya no estamos en tipo y sombras. En el Nuevo Testamento no necesitamos un candelabro dentro de la iglesia para quemar incienso. En el Nuevo Testamento no necesitamos un aceite literal para ungir pastores, ungir profetas, ungir evangelistas, ungir personas de una congregación. En el Nuevo Testamento se usa es el Espíritu de Dios. Amén. Así que el aceite es un simbolismo al Espíritu de Dios. Amén. El aceite de la unción es un simbolismo a cuando alguien recibe una unción específica de Dios. Aleluya. Es como en el Antiguo Testamento lo derramaban sobre un rey. En el Nuevo Testamento cada persona es ungida por Dios. Y esa unción del aceite representa nuestro estatus. Diga estatus. Es nuestro estatus en Dios. Amén. Cuando Saúl fue ungido por el profeta, por eso David nunca lo mató. Que David dijo, no voy a tocar al ungido de Dios. Amén. ¿Por qué no lo mató? Porque era ungido ya. Y él respetaba la unción. No estaba de acuerdo con la persona, no estaba de acuerdo con Saúl en ninguna manera. Y es más, David se fue de la presencia de Saúl, porque si no, Saúl lo iba a matar. Sin embargo, él sabía, él es ungido hasta la muerte. Así que cuando él se muera, yo sé que Dios me va a levantar como rey. Pero eso era un estatus. David lo veía como un estatus, el estatus de esta persona que ha tenido esta unción. Y hasta si las personas que no hicieron la voluntad de Dios permanecían en un estatus, imagínate más las personas que sí hacían la voluntad de Dios, que tenían la unción de Dios, el llamado de Dios. Entonces el aceite en el Nuevo Testamento también representa esa unción que Dios ha puesto sobre nosotros. Aleluya. Ahora, en esta parábola, las 10 salieron con aceite. La única diferencia es que 5 tomaron extra. 5 dijeron, vamos a prepararnos hasta la venida del novio. Vamos a prepararnos hasta el último día. Así que 5 salieron con sus lámparas prendidas y salieron a la ligera sin pensar en el futuro. Y poco a poco el aceite empezó a cesar y poco a poco la llama empezó a hacerse más pequeña hasta que se acabó. Se acabó la llama. ¿Por qué? Porque no tenían más aceite. Y se quedaron con las lámparas apagadas. Pero 5, dice la Biblia, que tenían vasijas de aceite. Vasijas extra de aceite. Entonces, primeramente, para yo poder tener una llama prendida, porque estas vasijas o estas lámparas representan al creyente. Lo importante en la parábola es el aceite y las lámparas que prendían el fuego, amén, que prendían la luz. Primeramente, para yo poder tener esa luz prendida, necesito el Espíritu de Dios. Necesito la unción del Espíritu de Dios. Amén. Necesito que el Espíritu de Dios en algún momento venga sobre mí. Aleluya. Mi lámpara no puede tener aceite si el Espíritu no ha descendido sobre mí en ningún momento. Aleluya. Y es lo importante. Yo no estamos hablando de que necesito el Espíritu, estar en un nivel como de full con el Espíritu. Y a veces yo antes pensaba eso, que yo necesitaba rellenarme todos los días del Espíritu Santo.
Es como que mi aguja no está completamente arriba. No, el Espíritu Santo nos llena una vez en nuestras vidas. O sea, nosotros somos llenos del Espíritu Santo en una vez en nuestras vidas. Obviamente si seguimos caminando con Dios. Y tenemos que darnos cuenta que el Espíritu Santo es el aceite que viene de Dios y es la unción de Dios que viene sobre nosotros, y es lo que nos dice a nosotros en este momento: eres adoptado. Aleluya. O sea, viene y pone un estatus nuevo sobre nuestras vidas. Antes de que yo recibiera el Espíritu Santo no tenía el estatus de adoptado. Luego que viene el Espíritu Santo, ahora viene un nuevo estatus sobre mi vida. Aleluya. Y es como en el Antiguo Testamento personas eran ungidas para oficinas específicas. Ahora nosotros somos ungidos para ser hijos de Dios. Aleluya. Por eso la escritura lo dice. Mucha gente me ve con los ojos torcidos. Ok, vamos a ver la escritura como lo dice en Romanos capítulo 8. Amén. Así que vaya conmigo a la escritura, Romanos capítulo 8. Vamos a estar leyendo varias escrituras. Y vamos a empezar en el versículo 12. Romanos 8, 12 al 17. Entonces la escritura dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí empieza a hablar sobre la importancia del Espíritu. Versículo 14. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y aquí está hablando de la importancia del Espíritu en el versículo 15, el donde viene a darnos más revelación. Verso 15 dice: pues no habéis recibido, digan recibido, que es algo que se recibe, no es algo que se nace con, sino es algo que se recibe. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido, digan recibido, el espíritu de ¿qué? ¿De qué? Adopción. Aleluya. Por el cual clamamos: Abba, Padre. Es el Espíritu el cual nos adopta. Y nos adopta a ser ¿qué? Hijos de Dios. No hay hombre alguno que pueda firmar un papel por ti y meterte en el reino de Dios y decir: ok, ahora eres adoptado. El Espíritu es el que viene a adoptarnos. El Espíritu es el que viene a sellarnos. El Espíritu es el que viene a firmar ese documento legal en nuestra alma. Por eso en Efesios dice que somos sellados con el Espíritu Santo. Amén. Somos adoptados, somos separados, somos ungidos por el Espíritu Santo a ser una nueva criatura y a tener una nueva identidad, la cual no teníamos antes. Antes de yo venir al Señor era un gentil solamente. Antes de yo venir al Señor era un pecador solamente. Pero ahora, cuando el Espíritu viene a sellarme, el Espíritu dice: eres adoptado, eres hijo de ahora en adelante. Aleluya. Eres sellado a un nuevo reino y a un nuevo estatus e identidad. Eso es lo que el Espíritu hace. Versículo 16. Por eso dice el versículo 16: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y luego dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Porque somos hijos, somos también herederos. Entonces lo importante es ver la esencialidad del Espíritu, la esencialidad del aceite. Mi lámpara no puede estar llena, no puede mantenerse preparada si inicialmente no tengo el Espíritu. Así que en esta parábola vemos como el Señor nos habla. ¿Sabes qué está hablando el Señor? El Señor no está hablando los que han recibido el Espíritu versus los que no han recibido el Espíritu. Esa no es la parábola. Son 10 vírgenes, 5 tienen aceite todavía, las otras 5 se les acabó. La parábola es sobre estar preparado. Digan preparado. Preparado para la venida del Señor. Aleluya. Y para primero poder estar preparado, necesito comprender la esencialidad del aceite del
usted la parábola anterior hablaba sobre eso, de que el Señor cuando venga, no sabemos ni el día ni la hora, dice que Él va a venir como ladrón en medio de la noche, y dice que nos debe ver alertas, debe vernos como esperando, tenemos que estar preparados para su venida. Amén. Ahora, lo importante también, y eso Dios mediante lo vamos a hablar la semana que viene, vamos a hablar sobre cómo mantenernos también preparados hasta la venida del Señor. Amén. La Escritura nos habla sobre eso también, cómo mantenernos preparados hasta la venida del Señor. Pero es importante comprender la esencialidad de tener el Espíritu de Dios operando en nuestras vidas, funcionando en nuestras vidas. Amén. Déme de pronto adelantar, y no sabemos si Dios a veces me cambia las prédicas del último segundo antes de entrar a la iglesia, pero por ejemplo, en Efesios la Escritura dice, sed llenos del Espíritu. Dice, no seáis llenos de mosto o vino, donde hay disolución, mas sed llenos del Espíritu. Yo siempre había visto esa Escritura y a veces paramos ahí, como que, ok, sed llenos del Espíritu, sed llenos de amor, sed llenos del Espíritu. El problema es que la Escritura dice un poquito más. La Escritura dice que cuando habla ser llenos del Espíritu, nos dice también cómo mantenernos con esa llenura. Porque comprende que Él no está hablando de como decir, ok, vuelve otra vez a ser lleno del Espíritu. Vuelve otra vez al altar a que seas lleno del Espíritu. Como decir, tengo que continuar retornando al altar a ser lleno y relleno y relleno y relleno y relleno y relleno del Espíritu. No. Él está hablando ahora de la vida en el Espíritu. ¿Amén? La vida en el Espíritu. Y cuando está hablando de la vida en el Espíritu, enseñándonos sobre esta Escritura de ser llenos del Espíritu, Él nos está diciendo prácticamente cómo, dice cantando salmos entre vosotros, exhortándonos unos a otros. Luego de que el aceite viene a mi vida, yo necesito mantenerme en el camino que Dios me está llamando. Amén. Yo necesito mantenerme y yo me mantengo como ejercitando las cosas que son del reino de los cielos. Dice cantando salmos entre vosotros, unos a otros, cantando canciones espirituales unos a otros. Cuando tú vas en el auto y empiezas a cantar una canción del Señor, ¿qué estás haciendo? Estás llenando tu tanque de las cosas espirituales. Estás manteniendo tu mente en las cosas del Espíritu. Amén. Manteniendo tu enfoque en las cosas del Espíritu. Una prédica en internet o algo, ¿qué estás haciendo? Estás alimentando tu hombre espiritual. Aleluya. O sea, el Espíritu y el aceite viene una vez sobre nuestras vidas, nos llena, nos bautiza, and that's it. De ahora en adelante yo necesito mantener mi tanque lleno, haciendo ¿qué? Las cosas que son espirituales. Por eso es importante escuchar música que es de Dios. ¿Amén? Escuchar música que alenta, escuchar música que levanta el ánimo espiritual. Escuchar música que edifica. ¿Por qué? Estoy animando dentro de mí, estoy edificando mi espíritu y edificando mi ser. Si yo vengo a la iglesia, levanto las manos y recibo unción y siento la unción, porque el Señor sí, Él nos unge constantemente. La unción de Dios viene totalmente todo el tiempo. Él nos bautiza con su espíritu una vez, pero su unción mantiene fluyendo de nosotros todo el tiempo. Pero si yo vengo y siento la unción de Dios y luego me voy toda la semana acá, entonces luego vuelvo el próximo, pero otra vez. Entonces hay como que un sube y baja, y es como, ¿qué es lo que estoy edificando? ¿Qué estoy animando? ¿Qué estoy fortaleciendo en mi vida? ¿Amén? ¿Por qué? Porque por eso la palabra de Dios dice que seamos llenos del Espíritu. Amén. Seamos llenos del Espíritu. ¿Cómo seamos llenos del Espíritu? Cantando unos a otros, cantando cánticos espirituales, teniendo confraternidad con la luz, teniendo confraternidad con las cosas espirituales. Amén. Así que comprendamos que para mantenernos en Dios, sí es importante que uno tiene que ser proactivo a las cosas de Dios. Ahora volvamos al punto
o a dos movimientos. Por ejemplo, nosotros sabemos de que en el cristianismo, y lo hemos hablado harto, se habla muchas veces cuando hablamos de las cosas espirituales de Dios, como el ser bautizado por el Espíritu, el ser lleno del Espíritu Santo. Hay diferentes mentalidades allá afuera en el mundo. Y hasta en el mundo cristiano hay la mentalidad de que, oh no, el Espíritu llenó solamente a los discípulos. El Espíritu fue solamente para los de ese tiempo. Ese tiempo tuvieron aceite, tuvieron las manifestaciones, tuvieron cosas grandes de Dios, pero ya no es para nosotros. O sea que ya como que eso se paró, como que ese flujo sobrenatural cesó y paró. Y entonces, por eso, luego tenemos otro grupo que dice, no, eso no ha cesado, eso continúa, el Espíritu aún se está moviendo. Y grupo que dice, no, la iglesia debe permanecer aún llena del Espíritu Santo. Amén. La iglesia debe permanecer llena del aceite de Dios. La iglesia debe permanecer llena de la unción de Dios. Amén. Entonces, pero uno ve como cuando uno le habla a las personas sobre el Espíritu Santo, es como que, oh no, pero a mí me dijeron esto, o yo no sabía que era necesario tener el Espíritu Santo. La importancia de tener el Espíritu Santo. Y déjame decirte cómo los apóstoles vieron este aceite, la importancia de este aceite. Ve conmigo a Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19, versículo 1. Para que veamos la importancia de este aceite y cómo el apóstol Pablo vio la importancia de este aceite. Versículo 1. Sucedió que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ni siquiera sabíamos. Esto parece ser el mundo cristiano de hoy. Si tú te acercas a alguien, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Es como, bueno, yo creo que sí. El pastor me dijo que sí. Esto es lo que se nos enseñan a nosotros. Es como que ya estás lleno del Espíritu Santo. Y esa fue la primera pregunta de Pablo. Él vio una importancia en preguntar si este aceite estaba ya dentro de estos creyentes. Entonces, como Pablo recibió una respuesta tan extraña, que los vio, los reconoció como creyentes, les preguntó y fue una respuesta extraña para él. Versículo 3, él viene a preguntarles la identidad. ¿Cómo pues fueron bautizados ustedes? Es como decir, ¿ustedes en qué creen? ¿En qué creen ustedes? ¿Quién es su mentor? ¿Quién es su líder? ¿Quién es su pastor? ¿Qué doctrina siguen ustedes entonces? Si no están hablando sobre el Espíritu Santo, si no es algo evidente. Porque entre los cristianos era como evidente hablar sobre el día de Pentecostés, sobre la venida de la promesa del Padre, sobre el ser lleno del poder de lo alto. Amén. El ser investidos de poder. Todos estos lenguajes de Jesús. Recibiréis el Espíritu Santo y fuego. Bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Palabras comunes entre los apóstoles. Y ellos como que quedaron como que, el Espíritu Santo. Y digo, ok, ¿en qué están ustedes entonces? ¿En qué están metidos? ¿Cómo están ustedes identificados? Él se dio cuenta que no tenían toda la información. Amén. Que no tenían toda la información. Y ellos respondieron en el bautismo de Juan. Entonces Pablo es como, ok, ya sé dónde están ustedes. Ustedes están un poquito atrás. No tienen toda la información que se les ha dado, que está disponible para ustedes. Es como decirle, ok, déjeme explicarle el resto de la historia. Y aquí es donde él va, al versículo 4, él explica el resto de la historia. Dice Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Él viene a afirmar la fe de ellos solamente en Jesús. Transicionar del mero arrepentimiento ahora a la gracia en Jesús, ahora al poder en Jesús.
Y versículo 5 dice, entonces cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Sería chévere que fuera así de fácil hoy en día, ¿no? Que uno simplemente le muestre a alguien la escritura y es así de simple. Necesita ser bautizado en el nombre de Jesús. Ah, ok, vamos a hacerlo. Es que era así de fácil. No es tan complicado. La salvación no es complicada. El camino con Dios no es complicado. Nosotros somos los que lo hacemos complicado. Oh, sí, ok, vamos a ser bautizados. Cuando oyeron esto, cuando oyeron. No dice después de meditar en esto, después de reunirse por 2 semanas y hablar. No, cuando oyeron, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. ¿Por qué? Porque ellos saben, Pablo le está explicando a ellos la importancia de este nombre. Es el nombre sobre todo nombre. Amén. Y Pablo está simplemente extendiendo a ellos lo que fue extendido a él. Pablo fue bautizado de la misma manera en el nombre del Señor Jesús. Lo vemos en Hechos 22, versículo 16, donde él está relatando su propia conversión. Y es donde él dice que escuchó la voz, escuchó la persona que le dijo, ok, Pablo, ahora ¿por qué te detienes? Bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Aleluya. Y entonces él ahora está extendiendo esta misma forma de ser bautizado a los efesios. Ok, invocando su nombre. Ahora volvamos a donde estábamos en Hechos 19, versículo 4. Entonces dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados. En el siguiente versículo. Y luego dice el apóstol Pablo en el versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces Pablo identificó dónde estaban, se dio cuenta que necesitaban un poco más. Amén. Se dio cuenta que les faltaba un poco de información y fue y les dijo, ok, aquí está el resto de la historia. Vamos a bautizarlos en el nombre de Jesús y voy a imponer mis manos sobre ustedes y el Espíritu Santo va a caer sobre ustedes. Y sucedió tal y recibieron el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y entonces esto era ese aceite que entraba en el cuerpo de Cristo. Amén. Y déjeme decirle, hoy la gente está tan cómoda caminando con lámparas sin aceite. Amén. Imagínate la ironía de eso, de todo esto funciona es por el Espíritu de Dios. Amén. Todo esto se mueve es por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es lo que vino a construir la iglesia. Por eso el Espíritu de Dios cayó en el día de Pentecostés. Es el nacimiento de la iglesia mundial, ya de la iglesia cristiana. La mezcla entre los judíos y los gentiles, donde el Señor ya vino a construir lo que le dijo a Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El Espíritu Santo vino a hacer esa obra. Y el problema es de que hoy en día el Señor de la iglesia, el aceite de la lámpara, se le dice que no. Amén. ¿Y sabes qué sucede cuando no hay aceite? No prende el fuego. Cuando no hay aceite, no prende la lámpara. Oh, aleluya. No hay nada que prenda, no hay nada que ilumine. Oh, aleluya. Si lo necesitamos es esa iluminación del Espíritu de Dios en medio de nosotros, en medio de la iglesia del Señor. Tiene que haber el elemento de que esto no es de nosotros, esto es de arriba. Amén. Esto no es terrenal, esto es de los cielos. Aleluya. Esto es de otro planeta, esto es de la gloria. Ese elemento tiene que estar en medio de los creyentes y en medio de la iglesia, y ese es el aceite necesario. Si ese aceite está en medio de nosotros, aleluya, la iglesia va a triunfar. La iglesia va a sobrepasar. Cuando nosotros fallamos, el Espíritu de Dios se levanta. Amén. Porque está aquí en medio de nosotros. Entonces es tan fácil como decir, estas personas hubieran podido entrar en un debate con Pablo. Oh, pero espera un momento, lo que me dijo Juan nos dijo esto, o espera un momento esto. No, ellos simplemente dijeron, ok,
es tan simple como estar abierto a las cosas que vienen de arriba. Amén. Las cosas que son de los cielos. ¿Cómo tú compruebas si algo viene de arriba? Aquí está. Amén. El Señor les dijo a ellos. Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 5. Hechos 1:5. Nosotros vemos simplemente unas páginas atrás de esto. Usted ve cómo ellos no cuestionaban esto porque ya sabía lo que venía. Amén. Ya sabía. Vamos desde el versículo 4. Dice, cuando estaban juntos con ellos, les mandó, dice, a que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. La promesa, digan promesa. La promesa del Padre. Él dijo, oye, esto lo he estado hablando por tiempo. La promesa del Padre, el Consolador, el Espíritu de verdad. Amén. Vayan a Jerusalén, esperen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Versículo 5. Voy a repetirle lo que ya dije. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Van a ser bautizados. Va a venir algo sobrenatural. Va a venir el aceite que necesita la iglesia para que la iglesia prospere y se mueva con la mano de Dios. Amén. Nosotros podemos hacer muchas obras en esta tierra. Podemos darle de comer a todo el mundo en la tierra. Podemos hacer lo que sea. Pero si no tenemos el Espíritu de Dios, estamos haciendo nuestras propias obras. Estamos haciendo lo que humanamente podemos hacer. Y Dios no está interesado nada más. Él no está interesado nada más que en la tierra se le dé de comer al hambriento. En la tierra se construyan casas y esto son buenas obras y tienen mérito en la tierra. Pero Dios está interesado en lo eterno, en lo que cruza nuestros meros 60, 70, 80, 90 añitos de vida. A veces estamos tan consumidos por 90 años de vida y se nos olvida que hay otro mundo que es eterno. Aleluya. Hay otro mundo allá afuera que es eterno y perdura para siempre. Amén. Es para siempre, por los siglos de los siglos. Aleluya. Entonces tenemos que darnos cuenta, mire, para que veamos para qué es este aceite, por qué es importante este aceite. Vamos a Lucas capítulo 4 versículo 18. Jesús nos dice para qué es esta unción, qué hace esta unción. Dice, Jesús profetizó esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Está hablando del evangelio, las buenas noticias a las pobres en espíritu. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Amén. Primera obra que el Espíritu viene a hacer, va a sanar a todo quebrantado de corazón. Él viene a hacer cosas que el humano no puede hacer. Yo puedo sanar tu fiebre, pero no puedo sanar tu corazón. Oh, aleluya. Dice, a pregonar libertad a los cautivos. La unción viene a dar libertad a los cautivos. Dice, visita a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El Espíritu y la unción viene a hacer eso. O sea que la iglesia puede construir todas las casas que quieran construir en África y en todo lugar, y va a ser una obra de mérito, pero nunca podrá hacer esto, porque esto solamente lo hace el Espíritu de Dios. Solamente el Espíritu de Dios puede romper la opresión de un cautivo. Solamente el Espíritu de Dios puede hacer milagros y sanar. Solamente el Espíritu de Dios puede venir a tu vida e iluminar tu vida y darte libertad verdadera. Por eso la Escritura dice, si Dios os libertare, si Dios os libertare, oh aleluya, seréis verdaderamente libres. Porque el hombre puede tratar de libertarme a mí. El hombre puede tratar de traer libertad sobre mí. Pero la Escritura dice, si Dios os libertare. Cuando sea Dios el que lo hace, seréis verdaderamente libres. Nadie más necesitará ayudarte. Cuando Dios venga a libertarte, va a haber una libertad para siempre.
Y ese es el elemento que la iglesia necesita. Mantener el elemento del aceite que ilumina el fuego santo de Dios entre nosotros. El elemento del fuego, del poder de Dios dentro de nosotros también. Amén. Si vemos esta escritura, aunque hay mérito, miren, déjeme decirle las obras que hacemos de ayudar a un pobre, de ayudar, de dar comida, de darme, lo que sea que hagamos de obras, de mérito, lo hacemos. ¿Sabe por qué? Porque es una responsabilidad por quienes somos. Somos luz en la tierra y debemos propagar luz, debemos ayudar, debemos ser buenos hermanos y hermanas al mundo. Amén. Pero de eso no es exactamente lo que el Espíritu de Dios vino a hacer. Si ese fuera el punto del Espíritu de Dios en esta tierra, todos los creyentes serían millonarios. No habría hambre en ningún creyente en toda la tierra. Sería, mejor dicho, esa es la obra del Espíritu. No. La obra del Espíritu, el Señor vino a decirnos cuál es su meta específica en el creyente. Él no dijo, el Señor me ha enviado a construir casas, a construir esto, a orfanatorios. No estoy en contra de esto. Digo, algún día tendremos uno también. Son obras de mérito en la tierra que son importantes por nuestra responsabilidad de ser hijos de Dios. Tenemos que ser luz también. Pero el Espíritu viene a hacer algo que ningún humano puede hacer. El Espíritu va más profundo que un edificio, va más profundo que una institución, va más profundo que un programa y cualquier caridad en esta tierra. El Espíritu viene a saciar lo más íntimo y lo más profundo en cada alma en esta tierra, que no hay humano, ni doctor, ni psicólogo, ni psiquiatra, ni persona en la tierra que pueda hacerlo. A poner en libertad a los oprimidos. Oh, aleluya. Y ese Espíritu es lo que necesitamos aquí en la tierra. Es lo que necesitamos en la iglesia. Necesitamos ese aceite. Amén. Necesitamos que ese aceite venga a nosotros. Entonces el problema es de que hoy en día, poco a poco, la iglesia se ha asimilado más como las 5 vírgenes insensatas, donde salieron corriendo con el aceite, pero luego se fue acabando. Amén. Y es como que, pero ¿por qué ya no hay aceite en la lámpara? De generación a generación a generación se fue olvidando la importancia del aceite, de que la iglesia debe mantener ese aceite hasta la venida del Señor. Entonces hay doctrinas que van a enseñar, no, es que eso ya se acabó. Si ya se hubiera acabado eso, ya se hubiera acabado la iglesia también. Porque la iglesia no puede funcionar sin el Espíritu de Dios. Amén. La iglesia no puede. Ahora, entonces dice, no, pero es que entiende, hoy en día, el Espíritu Santo se recibe por una oración. Hoy en día, cuando tú ora conmigo esta oración, estás recibiendo el Espíritu Santo. Eso fue lo que sucedió. Mi esposo y yo estábamos en un retiro de matrimonios muy famoso, Weekend to Remember se llama. Weekend to Remember, grandísimo. Eso es un auditorio, como 2,000 personas en este auditorio. Todas eran sobre el matrimonio. Y en medio de la enseñanza, que habían unas enseñanzas muy buenas sobre el matrimonio, pero en medio hicieron como una pausa para hablar sobre la salvación. Y entonces el señor que estaba enseñando paró y le dijo a todos, ok, digan conmigo esta oración. Entonces todos oraron, Señor, mi Salvador. En realidad no me sé la oración, pero empezó a decir que repitieran después de mí. Todo el mundo está repitiendo. Y luego él paró y dijo, ok, si tú repetiste esta oración, ya tienes el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué eso? Porque es la forma como han sido entrenados poco a poco. Y estamos dándole a la gente lámparas sin aceite. Poco a poco estamos extendiendo a los creyentes lámparas sin aceite. Lámparas que están secas. Lámparas que tratan y honestamente desean complacer a Dios, pero son como los discípulos que encontró Pablo, que dijeron, ni siquiera sabíamos. Amén. No es la culpa de ellos, ni siquiera sabíamos
que hay Espíritu Santo. Ni siquiera sabíamos que yo podía tener esa experiencia que está en el libro de los Hechos. Ni siquiera sabíamos que el Espíritu Santo cae también sobre mí. Vamos a Hechos capítulo 8. Veo lo que dice. Este es cuando Felipe es enviado a Samaria a predicar el evangelio. Felipe va a Samaria y va a predicar el evangelio. El evangelio es recibido. Ahí es donde encuentra a Simón el mago. Y por eso en Hechos 8 versículo 4. Empecemos ahí, Hechos capítulo 8 versículo 4. Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Predicaba a Cristo. Versículo 6. Y las multitudes, dice, o la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Amén. Dice, atentamente, unánime estaban escuchando. Y luego dice, mire lo que dice, esos son una de las señales. Versículo 7 nos habla de las señales. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Mi pregunta es, ¿estas señales deberían seguir en el día de hoy? Claro que sí. La iglesia aún está llegándole al mundo, aún está tratando de convertir, aún está tratando de liberar a los cautivos, aún está tratando de sanar a los enfermos. Amén. La iglesia aún está obrando en la tierra. Pero ellos vieron estas señales y decían, wow, increíble las señales que estamos viendo. Y dice en el versículo 8, y había gran gozo en aquella ciudad. Versículo 9 dice, pero había un hombre llamado Simón. Dice, y este que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. O sea que este era un hombre que tenía a todos prácticamente en brujería ahí. Y era el mago de la ciudad. Y luego la gente creía que este hombre tenía gran poder de Dios. Ellos juraban por él. Ahora, versículo 12, versículo 11 dice que lo escuchaban a él. Versículo 11, dice, escuchaban a él, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Mira el versículo 12, dice, pero, digan pero, porque vino Dios ahora. Estaban convencidos de Simón el mago hasta que llegó Felipe, hasta que vino el evangelio. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Qué sucedió? Escucharon el evangelio, creyeron, digan creyeron. Dice que creyeron o no. ¿Ah? Dice ahí que creyeron, ¿no? Creer es creer. Creyeron a Felipe. ¿Y qué hicieron después de creer? Se bautizaban. Otra vez, ojalá fuera así de fácil hoy en día, ¿no? Creyeron y se bautizaron. Hoy en día necesitamos un estudio bíblico de 1 año para que decir, ok, aleluya. No tiene que ser siempre así. Es tan fácil como creer y hacerlo. Creyeron, se bautizaron. Amén. ¿Por qué? Porque la gente era receptiva. Decían, ok, miren, en ese tiempo la gente estaba, y estos no eran los que iban al templo judío. Esta era la gente que seguía a Simón el mago. Amén. Por eso es tan fácil que una persona que está en lo oculto se convierta al Dios. Por alguna razón, personas que uno, hasta el otro día estaba hablando con Michael me estaba diciendo, cuando él vino a esta iglesia, él agarró y el Señor lo llenó con el Espíritu Santo y fue y botó todas sus, ¿cómo se llaman esas cosas, Michael? No, en serio, santos y cosas, ¿no? que hacen en lo que él es prácticamente en la cultura que él pertenecía antes. Él agarró todo y dijo, ya no necesito esto. Es como en el tiempo de Simón el mago. Vino lo verdadero y la gente que estaba siguiendo lo falso dijo, esto ya no sirve para nada. Y lo botaron. ¿Por qué? Porque ahora están viendo algo que es real, algo que es verdadero. Amén.
Entonces el Señor le llegó fácilmente a estas personas que seguían a Simón el mago. Y creyeron y se bautizaron. Se bautizaban. Tanto hombres como mujeres, ¿verdad? Entonces, luego, leamos el versículo 13. Dice que hasta Simón creyó también. Y cuando fue bautizado, dice que él continuaba con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Esto tiene muchas enseñanzas aquí. Hasta Simón creyó, dice, ¿verdad? Dice que creyó o no. Simón creyó también y también se bautizó. Digo, yo también me voy. Aleluya. Versículo 14. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, dijeron, ok, vamos a enviar a Pedro y a Juan. Hay que enviarlos con un propósito específico. Amén. Había un propósito específico. Versículo 15 dice cuál era el propósito. Dice, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Espérate un momento. Ellos creyeron y se bautizaron. Es suficiente. Creyeron y se bautizaron. De acuerdo a muchas teologías del 2015, se diría, pero cuando creyeron, recibieron el Espíritu Santo. Cuando creyeron y oraron, recibieron el Espíritu Santo. Él dice, no. Vamos a enviar a Pedro y a Juan. Estas personas no lidiaban con estas variaciones doctrinales. Era algo tan simple como que necesitamos que sean llenos del poder el cual nosotros hemos sido llenos. Necesitamos que reciban el mismo aceite que nosotros recibimos en el día de Pentecostés. Así que enviaron a Pedro y a Juan para que recibiesen el Espíritu Santo. Lee el versículo 16, que es más revelador todavía. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Solamente, sino que solamente, digan solamente. Solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Hay personas que están en el solamente. Amén. Yo estuve en el solamente por una semana. Vine al Señor, me bauticé en el nombre de Jesús y por esa semana estuve solamente bautizado en el nombre del Señor Jesús. Pero una semana después descendió sobre mí. Cayó algo que no es de esta tierra. Cayó algo que no pertenece a este mundo, que viene de otro planeta, del trono de la gracia. Y eso es lo que los apóstoles querían ver sobre los samaritanos. Querían que cayera el Espíritu Santo. Y por eso se usa la terminología descendido. Aún no ha caído, aún no ha sido derramado sobre ellos el Espíritu Santo. Y diga ninguno, mira la palabra ninguno de ellos habían tenido la experiencia de ser llenos del Espíritu Santo. Solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Así que vino Pedro y Juan a imponer manos, a orar por ellos para que lo recibiesen el Espíritu Santo. Y es más, la escritura dice en inglés, y está más cerca al griego, en el King James dice that they might. Eso es como, hay como una invitación, pero no es seguro que va a suceder. Es como decir, para que a ver si sucede y en quién sucede. Porque no todos vienen cuando, usted lo ha visto, viene un predicador, como estuvo la última en noviembre, hermano Pentages. No todas las personas que lo necesiten lo reciben todo el tiempo. Y hay una razón, y eso lo vamos a hablar a cerrar esto. Pero aquí dice, vamos a orar para que lo reciban las personas que desean esto. Y entonces aquí vemos dos cosas importantes. Primero vemos como eventualmente, esto es un evento. Esto ya no es teoría, no es una epístola enseñando algo, no, esto es periodístico, como sucedieron las cosas. Vemos primeramente de que una persona puede ser bautizada en agua y aún no haber recibido el Espíritu Santo. Amén. Segundo, vemos que una persona puede entregar su vida a Dios, o sea, creer en Jesús, creer en el mensaje, bautizarse en agua y aún no cambiar. Aleluya. Porque
Si vemos siguiente versículo, versículo 17, y vamos a parar ya casi aquí, dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Esto fue una demostración de poder increíble. Fue algo muy wow. Y había un personaje que quedó atónico, y el cual se llama Simón el mago. Versículo 18. Entonces Simón vio y dice, wow, por la imposición de manos de los apóstoles se da el Espíritu Santo. ¿Qué sucedió? Les ofreció dinero. O sea que este hombre creyó, se bautizó, pero todavía su corazón no estaba donde debería de estar. Amén. ¿Sabes por qué? Porque esto es un proceso. Esto es un proceso. Y este hombre fue reprendido por Pedro. Pedro le dijo, arrepiéntete ya mismo de lo que estás pensando. Yo me imagino que Simón el mago iba a ser uno de esos discípulos duros, como esa piel, ese aguijón en la carne de Pedro, como que, Simón, pero por favor. Y todo el tiempo tratando de, porque había algo en su corazón bien grabado de sus tiempos en la magia, de la extorsión, en hacer todo el mal que él hacía. Pero ¿sabes qué? Dios viene para todos. Dios permite que cualquier persona que crea sea bautizada. Él le da oportunidad a todos. A todas las personas pueden venir al Señor. Amén. Así que, y aquí vemos esa separación. Entonces por eso hay veces nosotros venimos al Señor y tú sientes el poder de Dios, estás convencido o convencida de que este es el mensaje de Dios y te bautizas. Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre ti es otro evento, es el evento del ser lleno, del ser bautizado por el poder del Espíritu Santo. Amén. Es algo que el Señor derrama y es algo que cae sobre nosotros. Entonces el Espíritu nos está llamando en estos últimos días diciendo, no podemos dejar que el aceite empiece a irse de la iglesia. No, la iglesia en los últimos días necesita estar segura que está llena del Espíritu de Dios, que está llena, que le está informando a las personas, necesita ser lleno o llena del Espíritu Santo. Amén. Sin el Espíritu Santo no podemos vencer, no podemos triunfar. No somos la iglesia que Jesús quiere que seamos. Zacarías capítulo 4 versículo 1. Zacarías 4:1. Esta es una visión que vemos en el libro de Zacarías. Dice, y volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí, hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu. Y eso es la palabra de Dios a la iglesia. No es con ejército, no es con fuerza, sino que es por medio del Espíritu de Dios que todo triunfa en esta tierra. Porque lo que estaba hablándole el Señor a Zorobabel era el triunfar en medio del caos. Él había llamado a Israel a reconstruir el templo, y Zorobabel estaba enfrentando la oscuridad, el diablo, a toda persona que se oponía a que ellos reconstruyeran el templo. Y el Señor le dice, no con ejército, no con fuerza, con mi espíritu, Zorobabel. Con mi espíritu es que puedes triunfar. Y por eso en el versículo 7 el Señor le habla a Zorobabel de esta manera y le dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Dice, esta es la piedra, y esto también es un simbolismo de Cristo, el cual es esta piedra angular, el cual es este cornerstone de la fe de nosotros. Pero también es el espíritu de gracia, no con fuerza, no con poder, sino con el espíritu de gracia. Es que la iglesia puede fluir, es que cada cristiano puede vencer, es que cada cristiano necesita el poder del Espíritu de Dios dentro de sí mismo. Aleluya. La unción del Espíritu de Dios debe estar dentro de nosotros.
Aleluya. Dos escrituras para terminar. Primera de Juan capítulo 2 versículo 20. Para que entendamos lo que tenemos y lo que Dios quiere que tengamos. Este es Juan hablándole a una iglesia pequeña. Primera de Juan 2, 20 dice: pero vosotros tenéis la unción, digan unción, unción del Santo, y conocéis todas las cosas. Tenéis la unción del Santo. ¿Cuál unción? La unción que viene con el Espíritu de Dios. Amén. La unción que viene a romper toda obstrucción, toda barrera. La unción que viene a hacer algo interno que no hay nada externo que pueda hacer. Amén. El Señor dijo: el Espíritu está sobre mí. Me ha ungido. ¿Para qué? Para dar libertad al cautivo, para sacar a los oprimidos, para levantarte, no importa de cualquier lugar que estés. Yo puedo aparecerme externamente que lo tengo todo bajo control, que lo tengo todo bien, que todo está bien en mi vida, que tengo dinero, tengo trabajo, tengo todo, que no hay necesidad, pero dentro del alma hay un lugar que necesita libertad, que necesita liberación, y ese lugar es el lugar que viene el Espíritu Santo a libertarnos, que viene a romper todo yugo. Amén. Por eso Isaías capítulo 10 versículo 27 dice de esta manera. Isaías 10, 27. Aleluya. Dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. El yugo se pudrirá a causa de la unción del Espíritu de Dios. Aleluya. El Señor quiere que toda persona en esta tierra tenga la unción del Espíritu Santo en ellos. Tenga el poder del Espíritu Santo sobre ti. Que tu lámpara esté llena de aceite. Aleluya. Que tu lámpara tenga aceite hasta la venida del Señor. Amén. Y sabes que es lo mejor, que el Espíritu Santo desciende de Dios, desciende de los cielos y cae sobre nosotros. Aleluya. Por eso cuando el Señor les dice, Hechos 1:8, dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido, cuando haya caído, cuando haya sido derramado sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo desea caer sobre vosotros. Y por eso en Hechos capítulo 2 versículo 1 se cumple esta promesa, la promesa del Padre, la promesa del Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo y fuego. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Si ese lenguaje sobre. ¿Por qué? Porque desciende sobre nosotros, cae sobre nosotros, viene de la gloria sobre nosotros. Eso es lo que Dios hace. Es en un momento. No sabemos cuándo viene ni a dónde va. Simplemente cae sobre nosotros. Sobre cada uno de ellos. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Puedes preguntar: pero Señor, ¿por qué el hablar en otras lenguas? Primeramente, Dios es soberano y Él escoge sus caminos. Él dijo en Isaías: mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Así que Él usa las formas y sus cosas como Él quiere hacerlas, ¿verdad? Es como decirle al Señor: ¿por qué yo tengo 2 ojos y no tengo 3? En su divino consejo Él decidió es de esta manera. Amén. Ahora, segundo, hay cosas que suceden cuando el Espíritu Santo cae sobre nosotros. El Señor quiere que sepas que esto no fue un momento solamente de emoción. Él quiere que sepas que esto no es solamente un momento bonito con el Señor. No es solamente una experiencia. No, Él quiere que sepas que esto es un nacimiento. Y por este nacimiento Él te está dando un nuevo lenguaje.
Amén. Para que sepas, esto es algo sobrenatural. No te lo inventaste tú, ni te lo enseñó nadie. Vino del cielo y es tu regalo para siempre. Es tuyo para siempre. Nadie puede quitártelo. Nadie puede cuestionártelo. Cuando tú salgas de ese momento y ese nacimiento espiritual, nadie puede decir, pero ¿será que sí o será? Voy a preguntarle al pastor. No, tú vas a decir, yo sé cuándo sucedió. Yo sé el momento en que sucedió. Yo sé cómo sucedió. Puedo ir en mi mente atrás a ese día, la hora, el minuto, el segundo en que el Espíritu Santo cayó, descendió sobre mí. Aleluya. Y el Señor me llenó de su aceite. Puedo ir a ese momento. Me acuerdo el lugar, me acuerdo la reunión, me acuerdo el día. No fue un sueño, no fue una visión, fue una realidad. Fue algo real en ese momento. Él quiere que haya una evidencia. Es una evidencia. Esto es real y tiene evidencia. Hasta para la mente que duda en la tierra hay evidencia. Para que sepas, que sepas, que sepas que esto Dios te lo ha regalado y te ha sellado para siempre. Y ahora es interesante, ¿por qué la lengua, Señor? Bueno, la lengua es el elemento más dañino que hay en el cuerpo. Santiago nos dice que es prácticamente el enemigo que dice que como la lengua puede prender todo un bosque en fuego. Entonces el Señor dice, voy a agarrar ese elemento que es el más destructivo de tu cuerpo, voy a bautizarlo, voy a darle un nuevo lenguaje, un nuevo propósito. Amén. Para que ahora empieces a hablar bendición en la tierra. Así que Él toma, todo lo que el Señor hace, lo hace con un propósito. Y no sabemos todas las razones de cómo lo hace y por qué. Pero sabemos que Él nos ha dejado a nosotros un elemento sobrenatural. Y una señal sobrenatural que nadie puede cuestionar. Por eso vemos las palabras del Señor en Juan 7:37. Que esto es para todos, sí, pero no todos lo obtienen. ¿Por qué? La respuesta nos la dio el Señor. Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí. El Espíritu Santo desciende sobre ti, es verdad, pero ¿sabes por qué desciende sobre ti? Porque tú viniste a Él. Es por eso. Viniste a Él con el corazón abierto, con el alma dispuesta. Si alguien tiene sed, venga a mí y ¿qué? Beba. No hay mejor forma de ponerlo espiritualmente. Lo que sucede, estamos bebiendo de Dios. Amen. Versículo 38 dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Versículo 39 dice, y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero Jesús ya fue glorificado y el Espíritu Santo ya ha venido sobre nosotros. Amén. El Espíritu Santo ha sido derramado en esta tierra. Y el que tiene hambre y sed, venga, dice el Espíritu, y beba gratuitamente de las fuentes de agua viva. Es un regalo celestial, es la unción del Espíritu. Entonces, ¿qué sucede? Porque hay veces, hay personas que lo reciben rápido, hay personas que se demoran. Es simple, es porque hay personas que simplemente vienen completamente confiadas, diciendo, yo no sé nada, yo lo único que sé es que me dijeron que esto es para mí, así que lo quiero. Pero hay otros que desafortunadamente han estado en la religión por mucho tiempo y sus mentes populadas de doctrina, enseñanzas, y cuando el Espíritu Santo viene a bendecir, su mente empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y obstruyen la obra del Espíritu.
Y hay otras personas que simplemente es un tiempo de confiar, entregarse cada vez más a Dios y confiar con lo más preciado, algo que está dentro del alma, que solamente Dios puede saciar. Es el lugar más secreto y más íntimo en nuestro ser. Ese es el lugar que Dios viene a saciar. Y solamente su Espíritu puede saciar ese vacío en ese lugar. Solamente el Espíritu de Dios puede saciar el vacío más íntimo, más secreto, más interno del alma. El Espíritu Santo. Así que te invito hoy, te invito a que confíes en Dios. Abras ese lugar más íntimo por fe. Diga: Señor, haz en mí lo que tú quieras hacer. Quiero todo lo que tienes para mí. Dame todo lo que tienes para mí. Quiero todos los dones y regalos que has determinado para mi vida. Quiero que me llenes, que me satures. Si de verdad tenemos deseo y sed y abrimos de verdad nuestro corazón a la obra del Espíritu. No es continuar diciendo yo creo. No. Es simplemente ya confiar a Dios con el lugar más secreto en nuestro interior. Señor, es tuyo. Señor, haz la obra. Cuando confiamos, el Espíritu Santo cae sobre nosotros, porque yo estoy permitiendo que el Señor haga la obra. Él es un caballero y Él nunca fuerza su bendición y sus dones y sus promesas sobre nadie. Aleluya. Vamos a ponernos de pie un momento. Hay veces, hay personas que tú has pasado por situaciones muy difíciles y el ser lleno del Espíritu no era como lo primero en la lista, aunque es lo primero en la lista para Dios, pero para ti no lo era. Entonces, ¿qué sucede? Dios empieza a arreglar otras áreas de tu vida hasta que ya tu espíritu y alma pongan atención a Dios en esta área tan importante, que es el Espíritu de Dios, que es la unción, que es que tu lámpara esté llena del Espíritu. ¿Por qué no vienes aquí adelante un momento y vamos a orar que el Espíritu Santo bendiga de verdad tu alma, tu ser? Aleluya. Aleluya, que el Espíritu de Dios toque tu ser, toque tu alma. Hay personas que Dios quiere saciar, aleluya, tu ser, quiere saciar tu alma con su bendición, quiere derramar de su bendición sobre ti. Lo único que Él necesita es un alma que esté dispuesta, un alma que desee, un alma que esté hambrienta. Un alma que diga: oh, yo tengo sed al Señor. Yo tengo sed al Señor. Aleluya. Tengo sed del Señor. Quiero algo del Espíritu. Aleluya. Aleluya. Quiero algo de ti, Señor Jesús. Si tú tienes hambre y sed, simplemente ven a Él y permite que el Espíritu Santo empiece a tocar tu ser, empiece a tocar